Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones interesantes por demás, tituladas El Gran Conflicto. Ya vamos por la semana número 5 y hemos estudiado, hemos visto la vida de estas grandes personas que lucharon y mantuvieron su fe y sus creencias a costa de la vida, pero ellos mantuvieron una antorcha a través de la historia y gracias a ellos tenemos la Biblia y tenemos otras verdades que se le fueron reveladas. Esta semana no es la excepción, pero antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. A Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti pidiéndote la bendición o la sanción de tu Santo Espíritu, Señor, eh, pidiéndose, Señor, tu compañía a través de la grabación de este video, también pidiéndote esa misma compañía para cada persona que nos ve, que aclare nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras percepciones, la clarifiquen, que limpie nuestra mente de conceptos o ideas preconcebidas, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que abre nuestra mente y nuestro corazón. Bendice a cada persona que nos ve, que tiene necesidades tanto físicas, materiales, económicas, de salud, de cualquier índole que sean sus necesidades, que puedan ser suplidas en tu santo nombre de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como digo, el título de esta lección es muy interesante, fe contra todo pronóstico. Y realmente cuando está hablando fe contra todo pronóstico, realmente esta gente tenían todo en su contra y aún así, como hemos visto semanas anteriores, ellos mantuvieron su fe. Y en Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense que los reformadores del siglo XXI, eh, o sea, en el presente, necesitan desesperadamente un propósito en la vida. O los reformadores protestantes, o sea, los protestantes, nosotros como protestantes de esta época necesitamos un propósito de vida. Esta gente del oscurantismo tenían un propósito. En su libro The Empty Self, El Yo Vacío, dice el prestigioso psicólogo, y ahora vamos a entrar a una de mis áreas favoritas, Philip Koshman, dice que hablan de quienes no tienen propósito en la vida, viven una vida vacía. Si sus creencias son superficiales y pocas cosas les importa, no tienen nada que merezca la pena de vivir o morir. Saben que para uno tener un propósito en la vida, uno tiene que buscar algo, que ese algo sea tan importante que usted o viva para eso o muera para eso. Eso es cuando usted encuentra eso es su propósito de vida, algo que lo apasione tanto. Y vuelvo y digo, cuando yo hablo de pasión, no es una pasión efímera que dura un rato y se va, sino que uno ama tanto, uno persiste tanto por eso que es capaz de dar la vida a la muerte. Eso es un propósito. Y esta gente, su propósito, como dije, era la fe que tenían en Jesucristo. Ojalá ese sea nuestro propósito. Dice que eso era tanto los reformadores anteriores tenían ese propósito, no solo a las mujeres y los hombres, sino hasta a los niños. El propósito era ese y para ellos, de verdad, mucha gente ofrecieron su vida. Tenían y aún estaban en peligro de muerte, eso le daba paz interior. Eso pasa cuando uno tiene un propósito. Cuando uno tiene un propósito, eso le da paz. Uno se goza, no importa lo difícil que sea, lo difícil. Uno siente gozo cuando está haciendo el propósito o cuando uno está llevando a cabo el propósito de su vida. Dice que negarlo era negar su propia identidad, era ya esas creencias que ellos tenían, ya era parte de su identidad. En el estudio de esta semana vamos a ver algunos ejemplos de la reforma, exploraremos
esas enseñanzas que transformaron la vida de estos reformadores. O sea, ellos descubrieron, digo descubrieron porque ya esas enseñanzas estaban, pero a través del tiempo se habían escondido porque no estudiaban, como dijimos, las escrituras estaban eran prohibidas y también a veces el conocimiento es progresivo. Puede ser que nosotros sigamos descubriendo áreas del saber, tanto en la Biblia, o quizás encontremos que algo que creíamos pues se puede expandir o tiene otras vertientes, así que siempre uno va a estar en constante conocimiento, o sea, conociendo constantemente. Por eso uno no se debe cerrar y decir, ok, ya yo sé, no, estamos conociendo porque no sabemos. Es algo, es un verbo, es progresivo. El gran conflicto entre el bien y el mal, hay que comprender esas verdades. La batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado. Ellos solamente comenzaron, ellos solamente fueron portaantorchas. Nosotros también somos portaantorchas. Nosotros también podemos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para todos los desafíos que enfrentamos. Un Dios que da sentido y propósito a la vida. Un Dios que llena esos vacíos, eso es Dios. Él da el sentido y el propósito a la vida y esta gente se lo dio. Y esta lección de esta semana va acompañada por los capítulos de 7 al 11 del conflicto de los siglos. Estamos estudiando el conflicto de los siglos junto con esta lección. Así que si usted quiere leer la historia, quiere conocer la historia de estos reformadores, la historia de la Revolución Francesa, la historia de la caída de la herida mortal que le dieron al papado, la historia de cómo comenzó los Estados Unidos de Norteamérica y la historia de cómo va a terminar esta gran historia, le hace el gran conflicto de los siglos. Un libro por demás muy interesante. Y en el Salmo 119, 103 dice, fíjense cómo se habla el salmista de las escrituras, cuán dulce a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Así que, como dije la semana pasada, hay otro verso que dice, y encontré tus palabras y las comí y me fue por gozo y alegría de mi corazón. Así que así veían David, esa era la actitud que tenía hacia las sagradas escrituras. Dice, la Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores. Ellos dejaron atrás ese cúmulo de tradiciones que se fueron formando a través de los años y como dijimos y repito, por la falta de las escrituras, pues las creencias se convirtieron en un montón de tradiciones, pero ellos dejaron esas tradiciones al lado y entonces adoptaron lo que se llama Martín Lutero y los reformadores adoptaron la sola escritura. No que ellos no tenían otra fuente de conocimiento, sino que todo ese conocimiento lo filtraban a la luz de las sagradas escrituras. Y entonces yo quiero leerle una cita que encontré de los reformadores. Y miren lo que dice Juan Hus, prefiero herirle con la verdad que matarlos por la mentira. Así ellos creían. Era como, si ven, es bastante radical. O una o lo otro. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Juan Hus. Así de radicales eran esta gente. Así es que yo hablaba. Me impresionó, vuelvo y digo, por los radicales que eran. Era no ponerse al error es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. Esto es Martín Lutero. Y ellos realmente, esta gente no escribieron por escribir, esta gente escribieron y vivieron lo que escribieron. Y aquí nos dice que ellos atesoraban a cada palabra a medida que leían sus páginas y creían en sus promesas, su fe se fortalecía y su fe se fortalecía y se renovaba.
Así sucede con las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla cada día y nos habla cada uno de forma en particular. Usted puede hacer una encuesta, usted puede leer un mismo texto o puede escuchar una misma predicación y puede hacer una encuesta y a cada persona le habló de manera diferente. Uno tiene que ver con las percepciones de nosotros. Por eso yo siempre digo, limpia nuestra percepciones, purifica nuestras percepciones, pero también tiene que ver por la necesidad. Le habla de acuerdo a la necesidad del momento. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Sus hojas son son del árbol para la sanidad de las naciones. Esto lo dice en Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración, el sostén de la vida, y nadie tiene que ver con una virtud curativa. Ninguna otra cosa puede impartirnos valor y fe que dan energía a todo ser. Esto está en el Ministerio de Curación, la página 85. O sea, las escrituras tienen el poder porque no son las escrituras y el que escribió las escrituras, como le dije, el Espíritu Santo fue el que inspiró a estos escritores a escribir la escritura, pero el Espíritu Santo también está con nosotros cuando nosotros leemos las escrituras y ese Espíritu Santo es el que nos da gozo cuando hay dolor, esperanza cuando hay desaliento, nos da luz en nuestra oscuridad, dirección en nuestra confusión, certeza en nuestra perplejidad, fortalece nuestra debilidad, sabiduría y en nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en su promesa, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser. Y no solamente un renglón de nuestro ser, sino que nos vigoriza física, mental, emocional y espiritualmente en las 4 renglones. Esas son las cuatro dimensiones en las que nosotros somos, no solamente en una dimensión espiritual la que nutre la Biblia, sino que son las 4 dimensiones. Yo les puedo contar muchísimas experiencias de cómo cuando uno lee las escrituras y yo trato de escribirla, cuando uno escribe las escrituras, uno puede estar pasando por un mal momento y eso realmente se va. Realmente nace el gozo, realmente nace todas esas emociones que dice así, eso pasa. Y vuelvo y digo, yo no me baso en las emociones, pero cuando uno lee la Biblia se producen emociones. No es en la inversa, no es el emocionalismo lo que impera, sino que cuando leemos la Biblia, realmente las emociones nacen. Y aquí volvemos a decir, los reformadores saturaban su mente con las escrituras. Es que ellos tenían que aprender la Biblia de memoria porque no tenían muchos ejemplares. Era como los israelitas en la antigüedad, la Biblia se memorizaba. Y le digo una cosa, todavía hay religiones como los musulmanes que a los 12 años ya hay niños que se saben el libro sagrado de ellos, claro, es más pequeño, pero ellos lo memorizan. Y hay muchos lugares que memorizan la Biblia por porciones grandes. La pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia del inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como yo le digo, la Biblia no estaba traducida, estaba en el original griego o hebreo. Las misas, no se habla mucho de la Biblia y se hablaba en el idioma latín y el vulgo no podía entender lo que se decía. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe condenando como hereje. O sea, hereje era estar en contra del poder de ese momento. Mire, el Papa era tan poderoso. El papado no solamente fue un poder religioso, sino que fue un poder político. Él mandaba en Europa, en los países conocidos que no se rebelaron, como un ejemplo Inglaterra, el rey Henry VIII, me parece,
o Enrique VIII, se rebeló. Hizo que Inglaterra, por eso Inglaterra no es católica, Inglaterra es anglicana, me parece. Es una de las, o sea, protestante. Y así otros países, pero eso fueron guerras, literalmente fueron guerras. Eh, el Papa tenía tanto poder que hubo un rey que él le dijo que si no hacía algo que él quería, lo iba a destituir, lo iba a excomulgar. Excomulgar era que lo sacaba de los libros del catolicismo. Él, y eso era una condena tan temible que este rey y su familia en pleno invierno se fueron a Roma y estaba, o sea, era pleno invierno, estaba cayendo un montón de nieve. Y él se paró, ese rey se paró en la entrada pidiendo audiencia con el Papa y el Papa no lo dejó ver hasta 3 días después y él se esperó en la nieve 3 días, un rey de un reino de Europa, ahora no recuerdo cuál es, pero voy a buscar la información, lo voy a poner en los comentarios. Y él lo que lo estaba era dándole, enseñándole una lección. O sea, el papa a un rey, así era el poder papal. Todas las decisiones que se tomaban en Europa, que si iba a haber guerra, que si los reyes se iban a casar, que si nacía un hijo, que quién iba a gobernar, todo era decisión de Roma. Ese era el poder que tenía Roma. Dice aquí, en su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. ¿Contra quién piensa que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad. O sea, Wycliffe le decía, no es contra mí, es contra la verdad. La verdad que es más fuerte que ustedes y lo vencerá. Esto está citado en el Conflicto de los Siglos, la página 97. Las últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó la oscuridad de la Edad Media. Y eso vamos a ver cuándo fue eso. ¿De qué manera te has consolado las escrituras en tiempo de prueba? O sea, las escrituras hay muchísimas promesas que te consuelan en tiempo de pruebas y también la vida de muchísimos personajes que pasaron por diferentes pruebas y vencieron. Estas lesiones, vuelvo y digo, me parece que el propósito de estas lesiones es que veamos cuánto costó que nosotros tuviésemos la verdad que tenemos y que tuviéramos las Sagradas Escrituras. Usted consigue un ejemplar de la Sagrada Escritura en cualquier lugar, pero antes no era así. Eso realmente costó sangre, la vida de muchas personas. Fíjense, detrás de mí, esa foto así era que yo copiaba las escrituras en esos pergaminos con tinta. O sea, no era fácil. No es solamente era a mano, sino que era a tinta. Era un trabajo increíble. Transmitir la palabra de Dios. Esto es 2 Corintios 4, 1 al 6. Más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en el triunfo de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de la confianza que tenía Pablo, a pesar de los desafíos que enfrentaban al proclamar la verdad de Dios? Fíjense que Pablo, al igual que estos reformadores, ese recibió persecución, o sea, la persecución de la iglesia comenzó en la iglesia primitiva con los discípulos. Casi todos los discípulos murieron martirizados, excepto Juan, que murió de vejez, pero fue martirizado. Dice la tradición que él fue echado en aceite caliente, pero sobrevivió y luego fue desterrado a la isla de Pasmo. La isla de Pasmo era una pequeña isla rodeada de mar. Por eso en uno de sus versículos se cree que fue por eso en Apocalipsis que dice que el mar no existirá. Y es que ya el mar era la prisión, o sea, el mar era las paredes que lo aprisionaban. El apóstol Pablo
O sea, él sufrió toda clase de dificultades, sin embargo, tenía la confianza en la palabra de Dios, acabaría triunfando. Pablo fue uno de los escritores, de los mayores escritores del Nuevo Testamento. Nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. 2 Corintios 13:8. Y fíjense que los reformadores, para mantener esa verdad de que Pablo también luchó y que Pablo escribió, también recibieron un montón de torturas, como hemos dicho una y otra vez. O sea, recibieron pruebas grandísimas y ellos se mantuvieron firmes. Y aquí vamos a hablar de otro gran personaje, reformador también, William Tyndale. El deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una Biblia, una traducción exacta y legible, y para eso él tomó el manuscrito de la Biblia de Wycliffe. Ya habían pasado 200 años y él la hizo más clara, más legible, o sea, la tradujo en un idioma más claro. Y dice que Tyndale también fue arrestado y juzgado por herejía. Así se le llamaban a la gente que estudiaban la Biblia, herejes, o sea, estaban en contra del sistema. Y muchos de sus ejemplares, fíjense, esos ejemplares que se escribían a mano, fueron quemados en la horquera. Esta Biblia se se imprimieron en Words, esto es Alemania, y su juicio tuvo lugar en Bélgica, esto fue en el 1536 después de Cristo, y fue condenado a la guerra por herejía. Y yo no sé si esto se considera una tortura, a mí me parece que le quitaron sufrimiento, aunque yo he mencionado que el espíritu de profecía dice que la gente que morían como mártires recibían una gracia y ellos no sentían dolor. Pero anyways, ellos lo ahorcaron, el odio era tan grande que primero lo ahorcaron y luego lo pusieron en la hoguera para quemar su muerte. ¿Sabes por qué lo quemaban? Porque así prohibían su entrada al paraíso. Ellos creían que iban al paraíso. Y la última palabra de este valiente hombre fue: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y no solamente Dios respondió la oración de Tyndale, o sea, él lo respondió. Y dice que 4 años después de su muerte publicaron las traducciones inglesas de la Biblia. Y en 1611, casi 100 años después, la versión de la Biblia del rey Jacobo o King James, ya sabe por dónde vamos, esta Biblia muy conocida, la King James, fue la Biblia de Tyndale y de Wycliffe. O sea, Tyndale hizo un trabajo sobre el trabajo que hizo Wycliffe. Esos dos trabajos son la Biblia King James que andan por ahí, que la vemos hasta ahora. Dice que la versión King James celebró 400 años y, y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas. Al haber sido traducida a 2.454 idiomas, ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de Wycliffe valió la pena. Fíjense que después de su muerte, su oración fue contestada. Sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiante que fueron las circunstancias, Tyndale y sus colegas creyeron en la Biblia y confiaron. Ese fue su propósito, esa fue la causa por lo que ellos vivieron y por la cual murieron. Entonces su vida no fue vacía. La vida de Tyndale fue determinada o guardada para la eternidad. Bienaventurados los que dan su vida por Cristo, porque la van a recibir de vuelta. Esa es la fe. Quizás en este mundo no recibieron solo recibieron vituperio, persecución, muerte, pero en la otra vida ellos recibirán la corona de la vida. Y aquí dice iluminados por el Espíritu, y ahora vamos a hablar de Martín Lutero. La historia de Martín Lutero es muy interesante
porque Martín Lutero quería ser abogado y como no podía ser abogado, me parece que así iba la cosa, él fue monje. Y en una de, eh, él estudiaba, o sea, en una universidad allá, encontró la Biblia adaptada y comenzó a leer la Biblia. Este hombre era muy devoto, él se golpeaba, él se pasaba golpeando porque esa era la creencia, que así se recibían el perdón de los pecados. Y él hubo un proceso, él fue a Roma y toda la cosa, pero esa palabra que él escuchó, esa palabra que él leyó, iluminaron su mente, el justo por la fe vivirá. Y con esas palabras en mente fue lo que él escribió las famosas 95 tesis, que un 31 de octubre él pegó en la puerta de la Universidad de Wittenberg, donde todos lo podían ver, donde una de las cosas que decía era la gracia, salvo por la gracia, la fe sola y la Biblia sola, entre otras cosas que él denunciaba que eran creencias de este mundo. Y ya saben, Martín Lutero también padeció por hereje, y Martín Lutero tradujo al idioma alemán el Nuevo Testamento. Dice, el Espíritu Santo iluminó su mente, sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades asombrecidas por la tradición y por la falta de la lectura de la Biblia enceguecieron y fueron, dice aquí, que saltaron. Y él decía al escribir su primera experiencia con la Biblia, oh mi Dios, si me diera este libro para mí. O sea, él iba a leerlo, él tenía que ir a un lugar a leerlo y su deseo era tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras para él. Fíjense, él oraba por una Biblia y nosotros la tenemos por ahí y no le hacemos caso. Eso es lo que a mí me impresiona y le pido a Dios que me dé cada día más hambre y sed por estudiar su palabra, porque cuando uno lee esto se da cuenta que a veces lo que uno tiene en algún momento fue deseado por tantas personas. O sea, era el tema de una oración de un monje que no podía tener su propia Biblia, y hay mucha gente así en otras partes del mundo que le pasa eso. Dice en Juan 14, 25 al 26, os he dicho estas cosas estando en vosotros, más el Consolador, cuando venga el Consolador, él le dirá otra, él le aclarará la verdad. En Juan 16, Juan 16, Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él lo guiará a toda verdad, lo que le pasó a Martín Lutero, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y que orar saber contra todo lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo el que tiene el Padre es mío, por eso digo, tomará de lo mío y me lo hará saber. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo impresiona y muestra a Dios, porque ellos son la misma cosa. A Martín Lutero, como digo, le impresionó. Él estaba haciendo un viaje a Roma y había en una de las catedrales allá, había que se supone que esa catedral fue donde las escaleras que Jesús subió para ver al Pilato, el juicio de Pilato, y ellos subían esas escaleras besando y rezando un Padre Nuestro en cada escalón, y cuando él iba subiendo eso, el Espíritu Santo le recordó, le saltó en su oído, el justo vivirá por la fe, y ese hombre bajó de esa escalera y se regresó a Alemania y se convirtió en el Martín Lutero que nosotros conocemos. Eso fue el punto, ese fue el clic que le hizo en la mente el Espíritu Santo. Así fue que él dejó todo eso en que creía y comenzó a creer en Dios. Otro de los reformadores, John Knox, el reformador escocés, se enfrentó a Mary de Escocia,
a Mary Tudor, ella era católica de los Tudor que no eran fáciles. Dice, usted interpreta las escrituras, eso le dijo la reina anoche. Usted interpreta la escritura de un modo y ellos, los maestros católicos romanos, la interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será el juez en este asunto? Y entonces el reformador contestó, debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra y más de lo que la palabra le enseñe. No debe creer ni en uno ni en otro. La palabra de Dios es clara en sí mismo. Y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a dudas, sino quien decide obstinadamente permanecer ignorante. O sea, solamente el que decide permanecer ignorante o el que no estudia la palabra de Dios o el que le estudia con un espíritu de orgullo de que ya lo sabe todo, ese va a quedar ignorante. Los demás pues van a quedar así. Quiero decirle que Mary Tudor también, o mejor conocida como Mary de Escocia, María de Escocia, ella decía que le temía más a la oración de Knox que al ejército completo de Escocia. Así era este hombre, un hombre humilde que lo que hacía era que predicaba la palabra de Dios y la reina en persona le tenía terror. El miércoles solo Cristo, solo la gracia. Esto es Martín Lutero. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que un don de Dios. O sea, Martín Lutero decía que la fe no era de nosotros, sino que la fe era un regalo de Dios. Y eso fue el que movió, ese fue el detonante para él, dejó todo atrás. Dice, no por obra para que nadie se gloríe. Él decía, Dios no necesita sus obras, o sea, no necesitamos la obra para salvar nuestra justificación por la fe. Martín Lutero es el campeón de la justificación por la fe, o el que volvió a traer esa verdad que había estado escondida. Se creía que para salvarse había que hacer una serie de ritos, entre ellas hacer penitencias, como subir las escaleras estas, como dar unas ofrendas, o sea, la salvación hasta se compraba por dinero. Así era. Si usted tenía un familiar muerto que supuestamente estaba en el purgatorio era cuando la persona estaba como en el medio, en el limbo, ni iba al cielo, no era tan bueno para ir al cielo, ni era tan malo para ir al infierno, entonces se quedaba en el purgatorio. Yo me río porque de verdad se quedaba en el purgatorio, entonces los familiares vivos pagaban misas y pagaban la misa eran por dinero para sacar esa alma del purgatorio y llevarlo al cielo, o sea, que la salvación se compraba. Hace un tiempo, uno de los papas, yo creo que fue Benedicto, que dijo que ya el purgatorio que el purgatorio eso no era una creencia verdadera. Y entonces yo bromeaba con alguien que yo conocía y decía, ¿qué iban a hacer con toda esta gente que estaba en el purgatorio? Creo que otra vez volvieron a decir que no, que el purgatorio, o sea, ellos no se deciden de si el purgatorio es verdad o el purgatorio es mentira. Pero, o sea, yo me río porque me parece gracioso, pero ellos estaban en tanta oscuridad que ellos pensaban que la salvación se podía comprar hasta de esa manera. Y viene Martín Lutero y dice, no se necesitan las obras, o sea, para salvación. No era que Martín Lutero estaba en contra de las obras, él decía, Dios no necesita tus obras, pero tu prójimo sí la necesita. O sea, no es que se necesite la obra para salvación, sino que se necesita como un fruto, no es que se necesita que ya usted es salvo, es un fruto, es como yo siempre digo, un árbol de China, no da China para ser árbol de China, da China porque es un árbol de China. Usted no hace obra para salvarse, sino que hace obra porque usted está salvo. Ese es el fruto. Entonces,
Romano 3:23, que ahí fue que él más se basó en el libro de Romanos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no fue uno ni dos que pecaron, todos hemos pecado, eh, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. O sea, nacemos pecado. Hay un escritor, no es cristiano, que a mí, yo tengo, o sea, sus escritos me han ayudado mucho, pero él tiene unas ideas muy liberales, que van en contra de la Biblia. Entonces, una de las ideas que él dice que nosotros, a él le decían que desde que nació ya era pecador y que esa idea no está bien porque daña tu autoestima, y realmente ahí está en contra de la Biblia, porque si nacemos pecador, no daña nuestra autoestima porque el Señor nos da una identidad. Si la aceptamos en Él, Él renueva nuestra identidad o nuestra autoestima, pero sí nacimos pecadores. Y nacemos pecadores, pero eso no se queda ahí. Dice que en Romanos dice, siendo justificados, o sea, somos justificados gratuitamente por la gracia, no tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar nada, solamente debemos aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y eso nos justifica. Eso fue lo que Martín Lutero trajo a la luz y fue un escándalo porque entonces iba a ser un hueco en Roma porque Roma tenía un negocio de salvación y ese dinero lo iba a dejar de recibir. O sea, la historia es muy interesante, pero realmente era Martín Lutero marcó una era realmente. Y fue con el tema de la justificación, ¿sabe? Tantos años después todavía eso es causa de muchas discusiones. Génesis 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si escogemos el pecado, es muerte. Si escogemos Jesús, es vida. Efesios 5:8. No, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros aún éramos pecadores, cuando estamos hundidos en nuestros pecados y delitos, Cristo vino y murió por nosotros. Cualquiera puede morir por el justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Él murió en nuestro lugar. Dios proveyó la salvación como un regalo, no quiere decir que para él fue gratis, es como lo que hicieron estos hombres. De estos hombres lo que hicieron le costó sangre. La salvación para Jesús costó sangre, pero a nosotros viene como un regalo. Nuestra única acción es que nosotros debemos aceptarla y vivir como si la hemos aceptado, permitir que Dios haga esos cambios. La justicia divina exige una obediencia perfecta. Hemos quebrantado nuestra condena. La Biblia es clara. Con nuestras decisiones pecaminosas no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. O sea, Dios no ama tanto que Él no acepta como somos, pero Él no quiere que nos quedemos como nosotros somos. Yo le digo que yo estudio mucho psicología o la conducta humana y lo que Dios no quiere, que no acepta de nosotros son cosas que a veces eh, la hacemos a diario, nos comportamos a diario, pero realmente nos quita, eh, nos quita libertad. Fíjense, cuando yo hablo de libertad, yo no hablo de libertinaje. Yo hablo de una libertad que Cristo da, una libertad de pensamiento, una libertad de no estar atada a prejuicios, de no estar atado a creencias erróneas, de no estar atado a sentimientos como son la envidia, como son los celos, como son el odio, todas esas cosas. De esa libertad es que yo estoy hablando. Eh,
no hacer lo que a mí me parezca, no, es realmente ser libre de todas esas cosas, es someterse a Dios. Eso es, para mí, esa es libertad y mucha gente están de acuerdo que esa es la libertad. Eh, Cristo vivió por nosotros, Cristo vivió nuestra vida para que nosotros podamos vivir su vida. Eso fue lo que él hizo. Nosotros estábamos condenados, lo que merecíamos o merecemos es la muerte, pero Cristo vivió la vida que nos tocaba vivir aquí a nosotros, murió la muerte que nos tocaba morir a nosotros para que nosotros tengamos vida. Martín Lutero y los reformadores protestantes describieron que solo Cristo era la fuente de salvación. Entonces Lutero comenzó a predicar el mensaje y dice las multitudes acudían en masa a escuchar sus mensajes sinceros y movilizadores. Su palabra eran como un sorbo de agua fresca en el desierto estéril de su vida. O sea, la gente no estaba acostumbrada a escuchar esto. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval y sometida a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual. Los mensajes bíblicos de Lutero llegaron al corazón y la vida cambiaran. Todos los mensajes que ellos recibían, muchos no lo entendían, pero mucho de ello era que ellos eran pecadores y vuelvo y digo, y que tenían que pagar por la misa, tenían que pagar para sacar a la gente del purgatorio y llevarlo al infierno. Tenían que pagar para perdonar los pecados. O sea, era algo realmente vacío. Había lo que se llamaba la indulgencia. La indulgencia era cuando uno pagaba un cierto dinero para el perdón para recibir el perdón de los pecados, y había un vendedor de indulgencia muy famoso, se llamaba Tetzel, que él tenía un eslogan que decía, pague ahora y peque después. O sea, usted pensaba que iba a cometer un pecado y podía comprar una indulgencia para cuando pecara, entonces poder ser perdonado. Ese era el mensaje que se predicaba en ese tiempo. Dice aquí, Martín Lutero y los reformadores vinieron a decir que nada de eso era necesario, ni las penitencias, ni los sacrificios, nada de eso, que solamente con creer en Jesús ellos iban a ser salvos. Era algo muy fácil y, como le digo, monetariamente le hizo un hueco al tesoro de Roma. Dice que acudían en masa las multitudes y eran sinceramente movilizados. Al leer el Nuevo Testamento, Lutero sintió abrumado por la bondad de Dios, le asombraba el deseo de Dios de salvar por la humanidad. Y la visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos era la salvación por las obras humanas. Y todavía eso se da, todavía hay mucha gente que no entiende que la salvación es por la gracia. Eso no es que ha cambiado mucho. Cristo fue tratado como nosotros nos merecemos para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados. Esto está en el Deseado a toda la gente, la página 17. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiéramos recibir la vida que era suya. Eso fue el sacrificio sustitutivo. En resumen, tan maravilloso escrito del Evangelio que podríamos decir justificado por la justicia, el cual no había participado. Qué promesa, qué bella esa promesa. Y eso fue lo que esta gente, imagínense que usted escucha este mensaje por primera vez cuando está unido en la desesperación. Es un mensaje muy, pero muy hermoso. Romanos 3:27, es que a veces nosotros tenemos las cosas y cuando la tenemos ahí siempre no la valoramos. Eh, y quizás esta gente la valoraba porque no estaba ahí, no había escasez. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida por cual la ley, por la obras, no, sino por la ley de la fe. Es Dios, solamente Dios, los judíos no, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe
a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos a la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es que cada cosa tiene su lugar. La fe tiene un lugar, somos salvos por gracia y eso lo tenemos por la fe y las obras son el fruto de esa fe. O sea, la ley. Nosotros guardamos la ley porque somos salvos, no para ser salvos. Como dije, la ley es un espejo que te dice, oye, tú cometiste ese error. Es como cuando uno tiene la cara sucia. Yo digo la cara porque lo más puede ser cualquier cosa y uno se ve en el espejo y ve que tiene alguna mancha en algún lugar. Y entonces, ¿qué hace? ¿El espejo te limpia la mancha? No, el espejo no puede limpiarte la mancha. El espejo solamente te muestra la mancha. Entonces uno va donde Cristo y le dice, Señor, límpiame con tu sangre y seré limpio. Eso hace la ley. La ley solamente es el ayo que te lleva hacia Cristo, no es un instrumento de salvación, es un instrumento que te muestra el pecado, que te muestra tu necesidad de Cristo. Eso es lo que hace la ley. Romanos 6:15 al 18. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Eso dice Pablo. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado por muerte o sea la obediencia por justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo, de que éramos esclavos del pecado, no de Dios. O sea, si usted peca, es esclavo del enemigo. Cuando usted está en pecado abierto, se vuelve esclavo del enemigo. Libertad del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. O sea, ¿cómo Dios te va a salvar del pecado y te va a dejar en el pecado? ¿Cómo Dios me va a salvar a mí y yo tengo la cara sucia y me va a dejar con la cara sucia? Él me va a mostrar el espejo para que yo me lave en la cara y o sea, para que yo vea el pecado, vea la mancha del pecado y vaya donde Él para que Él me perdone. La gracia de Dios nos cambia. La gracia no solo nos salva, si la gracia no fuera eficaz si no nos cambiara. Juan Wesley asistió a una reunión moraba en Londres. Este otro reformador, Wesley, quedó asombrado mientras escuchaba la lectura e introducción de Lutero de Romanos. Por primera vez en la vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este. Cristo había dado su vida por él, exclamó. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados. Aún los míos me había salvado de la ley del pecado. Esto está en un escrito de The Life of the Reverendo Wesley. O sea, eso fue su testimonio. En Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que con ella crezca para salvación. ¿Cuál es la leche no adulterada? El evangelio no adulterado. Cuando un niño tiene hambre, es cuando uno tiene hambre y quiere comer, qué sé yo, la comida que uno come. Pero cuando un niño tiene hambre, comienza a gritar como desesperado, literalmente. Esa es su manera de decir que tiene una necesidad, de comunicar sus necesidades. Así nosotros debemos gritar, y una leche no adulterada, no adulterada. Y para crecer en salvación, en Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18.
Y tené entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito. Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra de Dios para descubrir más verdades. O sea, ellos no estudiaban por estudiar, ellos estaban buscando y encontraron. No contestaron con el statu quo, ni aquí ni allá, ellos tomaron partido. Ni aún una experiencia religiosa rígida como ningún crecimiento, o sea, no era algo, como dice aquí, no era algo, no era rígido, no era algo sin crecimiento, era algo que traía una emoción, era algo que traía un cambio, era algo que tenía un fruto. Dice, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media creían en la Biblia y pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados, ejecutados. Y fíjense que no era cualquier clase de tortura. Si usted lee si usted lee El deseado de todas las gentes, si lee la enciclopedia de cómo eran las torturas de la Edad Media, era una cosa bárbara. Esa gente de verdad que eran criminales bárbaros. Y ellos expulsaron, no solamente era al que mataban, sino que la familia completa sufría y entonces ellos le decían que eran excomulgados. Excomulgado era como que ya no tenían derecho a la salvación, ni al cielo, ni nada. Eran, pero ellos soportaron eso porque esperaban una ciudad, como dice Hebreo 11, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando lo torturaban, bendecían a sus torturadores. Esa gente tenía el Espíritu Santo. Y cuando la decían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban la promesa de Dios de una mañana mejor. Ellos creían lo que ellos sostenían. Para hacer eso hay que creer. Aunque su cuerpo estaba confinado, ellos eran libres, libres en Cristo, y de esa libertad de que yo estoy hablando. Está libre en Cristo a pesar de que quizás estemos pasando por situaciones difíciles. Esa es la libertad, no de libertinaje, de esa libertad yo hablo. Y ya el viernes dice, los siervos de Dios no trabajaban solos, mientras los principados y la potestad de los espíritus del maligno se coaligaban contra ellos. El Señor no desamparó a su pueblo. Sus ojos hubieran sido abiertos, habían visto una tan clara evidencia de la presencia y el auxilio divino como la concedida a los profetas de la antigüedad. Cuando el siervo Eliseo mostró a su amo el ejército hostil que los rodeaba sin dejarle escapatoria, el profeta oró, te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Segunda de Reyes 6:17. Y aquí el monte estaba lleno de carros y caballos a fuego, y el ejército celestial estaba apostado. O sea, en esa ocasión Eliseo tenía el ejército que los rodeaba. El ejército era el asirio. Y él pensaba, el siervo pensaba que ya era el final. Y Eliseo le dijo, te ruego a Dios, te ruego que abre los ojos. Y él vio que detrás del ejército había uno más grande de ángeles. Y así esa gente estaban rodeados. Dice, esto es en Los Ángeles cuidaba a quienes trabajaban por su causa en la reforma. Es el conflicto de los siglos, la página 221. ¿Cuántos enemigos poderosos se unían para destruir a la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla? Lutero escribió, Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenazan la guerra. Exhorten a la gente que contiendan valientemente ante el trono del Señor por medio de la fe y la oración para que nuestros enemigos sean vencidos por el Espíritu de Dios. Vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber a la gente que está ahora ella misma se haya expuesto al filo de la espada y la ira de Satanás hagan que ore. El conflicto de los siglos, la página
222. La justificación por la fe, la gran verdad que Martín Lutero redescubrió. Eso no era algo nuevo. Ya Pablo hablaba de la justificación por la fe. Toda la Biblia habla de la justificación por la fe, pero como no se estudiaba las escrituras, eso estaba guardado. Las tradiciones habían escondido esa verdad. Ella le escribió el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Castillo Fuerte, ese himno llega hasta nosotros, dice: mas nosotros pugnará el Dios, luchar aquí sin el Señor cuán vano hubiese sido, mas nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabe quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, el triunfo en la batalla. Si no lo sabían, este himno lo escribió Martín Lutero y todavía lo cantamos. Así que esto es otro de los legados que nos dejó este gran reformador Martín Lutero. Un hombre de verdad que tenía un propósito en la vida y lo tenía firme y definido. Así que si no tenemos un propósito en la vida, pidámosle a Dios que no dé una y ojalá este sea el de mantener la antorcha de la verdad o de que aprender cada día más de Dios como lo hicieron esta gente. Bueno, esta lección ha sido sumamente interesante. Le insto a leer los capítulos de 7 al 11 del Conflicto de los Siglos. Es algo muy interesante, lo va a enriquecer mucho. Y como le digo, el propósito de esta lección no es asustarlos, sino que nosotros aprendamos, valoremos el sacrificio tan grande que hicieron estas personas para que nosotros tengamos un ejemplar de las Sagradas Escrituras. A veces tenemos no sé cuánto en la casa, en el teléfono no sé cuánto, pero para que nosotros encontremos el sabor que yo encontraba, que encontró David, que encontró los escritores de la Biblia y que esta gente encontraban al tener que estudiar clandestinamente, al estudiar de una forma que si lo encontraba le podía costar la vida. Bueno, sin más, me despido y esperamos que nos veamos la próxima semana, si Dios lo permite, con otra lección sumamente interesante. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias porque el valor de estas personas, primero el sacrificio que tú hiciste en la cruz, el tú venir, Señor, todos estos siervos tuyos que escribieron las palabras, de tu palabra, Señor, y todo esto son hombres y mujeres y niños que mantuvieron esa verdad durante esa época tan larga de oscuridad, Señor, para que hoy nosotros podamos tener el regalo de tu palabra. Ayúdanos a contender siempre por nuestra fe. Ayúdanos a tener un propósito. Si no lo tenemos, danos el propósito de nuestra vida. Prepáranos sobre todo para tu reino y fortalece nuestra fe cada día. Oh, tu fe, fortalécela en nosotros. Te pido por cada persona que nos ve, que abre su mente, su entendimiento, que le dé amor, pasión por tus sagradas escrituras, que si no tienen un propósito, que tú le des un propósito, Señor, y que esta semana sea repleta de bendiciones, la bendición más grande que sea que podamos dar un paso más cerca de ti. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús, pidiendo también el perdón de nuestros pecados. En tu nombre, amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.